Bueno, buenos días, hermanos. Ya empezó a cambiar el clima del día, ¿no? Amaneció bastante frito, pero ya vamos mejorando. Hoy vamos a continuar entonces con el tema del año que venimos trayendo, que es Empoderados para Testificar. Lo estamos viendo este tema a la luz del libro de los Hechos. Ya vamos hoy en el capítulo 16 y vamos a ver desde el versículo 16 al 40. El título de esta prédica es Testificamos aún en circunstancias adversas. Y vamos a mirarlo teniendo como base un principio que utilizamos en el estudio bíblico metódico y bueno, y en muchas decisiones de nuestra vida, que es el principio de la causación. Es el principio que dice que todo efecto viene de una causa determinada. Entonces vamos a fijarnos muy bien en la causa y efecto que todos conocemos y vamos a obtener cuatro conclusiones, dos de la causa y dos de el efecto. Entonces, como vamos en el versículo 16, vamos a recordar rápidamente lo que vimos hace 8 días para saber hacer conexión con la otra mitad del capítulo 16. Hace 8 días vimos cómo empezó el segundo viaje misionero de Pablo, cuando estaban, nos dice la palabra de Dios, que estaban saliendo de Antioquía, que lo ven ustedes ahí en la pantalla, y empiezan a hacer este segundo viaje, pero la diferencia con el primero es que lo empiezan a hacer por tierra, empiezan caminando, ¿no? En esa época no había transporte para hacer este viaje, entonces inician este periplo a pie y se van por la costa del mar Mediterráneo hacia arriba, por el lado de Derbe, Listra y Iconio, que eran ciudades que ya habían visitado en su primer viaje. De hecho, pues la invitación de Pablo era ir a visitar nuevamente a las iglesias que ya había dejado en estas ciudades en su primer viaje. Por eso es que él empieza a hacerlo nuevamente. Y esta vez cambia es el acompañante. ¿Se acuerdan que en el primer viaje iba acompañado de Bernabé, pero que tuvieron una pues diferencia en cuanto a quién lo iba a acompañar esta vez en el viaje? Y Bernabé decide irse con su sobrino hacia la isla ahí de Chipre y Pablo escoge a Silas, recuerda que hablamos de él, que era otro miembro de la iglesia que había preferido quedarse ahí en Antioquía con Pablo, y entonces lo escoge como su acompañante y inician este periplo por ahí. Entonces llegan a Listra también, donde conocieron a Timoteo, que nos dice que tenía la iglesia buen testimonio de él y se une a ellos en este viaje. Y continúan hacia las provincias de Frigia y ya en Asia el Espíritu Santo les prohíbe seguir predicando en esta región, les prohíbe seguir hablando en esta región. Incluso ellos quieren ir a la ciudad que vemos ahí de Bitinia, pero el Espíritu Santo les prohíbe ese viaje y les dice que vayan más bien hacia la costa ahí del mar Egeo, que es Troas. Y ahí quedamos nosotros en este viaje que estaban haciendo ellos por el Asia. De ahí entonces se embarcan en Troas y pasan ya a Europa. Llegan allá a la ciudad de Filipos y en esta ciudad que es como la puerta de entrada al cristianismo a Europa, porque es la primera vez que llegan ellos a predicar la palabra de Dios allá. Es una ciudad grande ya de la época del Imperio Romano y es una colonia precisamente de Roma, donde la mayoría de sus habitantes tenían las mismas garantías por ser colonia que tenían los romanos. Era una ciudad aproximadamente de 10.000 habitantes. Allí llegaron ellos y ¿qué hicieron? Empezaron a predicar el Evangelio y terminaron en la casa de una vendedora de púrpura, ¿cierto? Que se llamaba Lidia. A ella los acogió en su casa y allí en la casa pasaron la noche, incluso dice que ella los obligó a quedarse ahí esa noche en su casa y esa noche durmieron allí. Entonces eso fue lo que vimos más o menos rápidamente en los primeros versículos del capítulo 16.
Y hoy continuamos en el versículo 16 que dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces vemos ahí como el escritor del libro de los Hechos, que es Lucas, ¿cierto? Dice que ese es Lucas 2, que él se incluye también en esta gente que iba viajando, en este grupo que iba viajando. ¿Por qué? Porque se nombra en la primera persona del plural. Dice, vemos ahí que dice, íbamos a la oración. Entonces, cuando íbamos, dice que quiere decir que el escritor también iba con ellos. Iban hacia el sitio de la oración. ¿Y cuál era el sitio de la oración? El sitio de la oración, veíamos en el versículo 13, que no había una sinagoga aún establecida en Filipos, entonces tenían un sitio para reunirse, para poder hacer su asamblea allá semanal o diariamente. Iban a este sitio a reunirse y era a la orilla de un río, dice ahí el versículo número 13. Entonces iban hacia este sitio para dedicarse a la oración. ¿Y qué pasó? Que sale a su encuentro una mujer, dice, con espíritu de adivinación. Una mujer con ese espíritu, pero aparte de eso nos aclara que ella vendía ese acto de adivinar y tenía unos amos en ese momento que eran los que hacían usufructo de la venta y de la ganancia de lo que hacía ella con la adivinación. Y decían que el negocio iba bien, ¿no? El negocio iba prosperando. De hecho, dice gran ganancia. O sea, no estaba en decadencia, sino iba en gran ganancia. Entonces ya desde la época de Pablo y esa época que estaban allí, que es más o menos hacia el año 50, pues estaban ya las adivinas cobrando por este tipo de servicios. Ya hoy también tenemos, ¿no? Tenemos bastante oferta. Vamos a mirar ahorita. Y entonces ellos, dice, va Pablo hacia este sitio y nos dice la palabra de Dios que ella daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, la divina iba persiguiéndolos a ellos y gritando, pero gritaba una mentira, no. Estaba gritando una verdad, porque realmente si vemos el texto, eso era lo que ellos hacían. Ellos eran hombres, siervos de Dios, del Dios Altísimo, y además anunciaban el camino de la salvación. O sea, ella no estaba infringiendo la verdad o diciendo una mentira, sino que lo decía de tal forma y a grito herido que llegó un momento dado en donde fastidió a Pablo y Pablo, ¿qué hizo? Lo hacía, como fueron por muchos días que ella hacía esto, dice que lo desagradaba y este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Entonces, ¿qué fue lo que realmente le molestó a Pablo? Uno se pregunta o se puede preguntar qué fue lo que realmente le molestó. Porque si uno lo mirara de otra forma, uno diría, pues está diciendo la verdad, aparte de eso lo está diciendo a grito herido, entonces uno podría decir, pues qué bueno que me está haciendo como mercadeo gratis, ¿no? Me está haciendo mercadeo y aparte de eso me está ayudando porque mi misión es presentar el Evangelio de Cristo y mostrar el camino de la salvación. Y si ella lo está haciendo a grito herido y por hartos días y detrás mío y no me está cobrando, pues uno podría decir es una ayudita, una de esas que uno dice es una ayudita, ¿no? Una ayudita que me está dando el Señor ahí y que pues no tiene ya por qué molestarlo en esa forma. Pero entonces lo que lo molestó realmente era que él reconoció inmediatamente que ella tenía un espíritu, ¿cierto? Tenía un espíritu y que era un espíritu de mal que estaba utilizando su cuerpo para también entorpecer el trabajo que ellos estaban haciendo en la predicación del Evangelio y colocándole pues una circunstancia más y adversa para ese trabajo que ellos tenían que hacer. Por eso le saca ese espíritu de su cuerpo y si lo miramos, pues lo que le hizo realmente fue un bien, porque le devolvió a una vida normal y aparte de eso,
pues la liberó de ese espíritu malo que tenía. Y como decíamos, pues también en nuestra época se nos presentan estas oportunidades de adivinación y de invocar las cosas. Siempre el ser humano se ha preocupado por conocer más allá de lo que está escrito. Entonces nos hemos preocupado mucho por lo oculto y siempre llama la atención esa parte del ocultismo y de las cosas que no están reveladas. En la misma palabra de Dios muchos han caído en esos errores. Entonces, por ejemplo, los cabalistas buscan ciertos patrones para descubrir qué más dice la palabra de Dios y empiezan a hablar, por ejemplo, que en las primeras letras de tal versículo, de tal libro, y van formando palabras con esas letras y buscando un patrón determinado para encontrar en la palabra de Dios algo que ellos piensan que aún no está revelado. Entonces, siempre hemos estado con eso. En la misma vía, pues siempre hemos sabido, conocido o visto las personas que buscan conocer más allá del futuro, ¿no? Como la lectura de las cartas, la lectura del cigarrillo, la lectura de la mano que hacen también algunos gitanos. Y más profundamente otros se preocupan por las cosas del ocultismo. Entonces van a la tabla Ouija y tratan de invocar a los espíritus y todo este trabajo, y esa es la tentación que tiene o que tenemos los seres humanos en cuanto a conocer más allá de lo que está escrito y de lo que está revelado. Y ahora como tenemos otro factor que nos ayuda también, que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces ella también le muestra a uno lo que ella pretende ahora pensar por nosotros. Entonces ya ella quiere dirigir nuestros pensamientos. Entonces si usted entra a estos aparaticos y hace consultas, pues ella al otro día, si usted está buscando un carro y mira aquí quién está vendiendo los carros, al otro día empieza todo a llegarle ventas de carros, ventas de carros. Y entonces uno dice, uy, no, Dios me está hablando porque qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que yo buscándolo y mire todos los que salieron aquí, pero es porque la inteligencia prefiere pensar por uno. Y entonces, en estos días, como también a raíz de este tema, pues también he consultado, ¿no? Qué artículos, que la adivinación y que qué le voy a decir a los hermanos en la iglesia sobre este tema. Entonces, he estado consultando artículos y cristianos también que hablan sobre la adivinación y todo esto. Y miren lo que me llega al correo no deseado. Buen día, Hernán. Hemos seleccionado a nuestros mejores videntes para ayudarle a encontrar al que es ideal para guiar su vida. Y lo mejor de todo es que no tiene que pagar nada. Solo tiene que aprovechar esta tirada especial que le estamos ofreciendo. Accedo aquí a mi lectura gratuita para que caiga usted ahí. Y es que desde Ágata, la medium guiada por los ángeles, hasta Toro de Oro, heredero de las tradiciones chamánicas, sus revelaciones ya han iluminado el camino de muchas personas. ¿Será usted la próxima? De hecho, muchos ya han dado el paso. ¿Y usted qué está esperando? Entonces miren el peligro que nos llega a través de este aparatico que mantenemos 20, quizás 15, 20 horas a nuestro lado, que lo ponemos al lado de nuestra mesita de noche también para que no se vaya muy lejos. Y mire cómo utiliza también en este mundo actual también en los mensajes para que lleguemos a alejarnos del Señor y a caer en todas estas ofertas que se hacen para primero timarnos a nosotros, alejarnos de Dios y para supuestamente conocer más allá de lo que debemos conocer. Y Pablo sabía exactamente eso, lo sabía porque esta situación de oferta en cuanto a adivinación, hechicería y todo, pues ha estado determinado por Dios de que es un hábito que no debemos nosotros incurrir, es una actividad que no debemos caer y que es pecaminosa, ¿cierto? Y entonces Él, por cuidarnos a nosotros, la dejó escrita desde los libros en donde están las leyes de Dios, que son el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio. Y vamos a mirar rápidamente algunas de esas leyes en estos libros. En Levítico 19:26 nos deja esta ordenanza: no comeréis cosa alguna con sangre,
No seréis agoreros ni adivinos. 5 versículos más adelante en el 31 nos dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos. En el 26 de Levítico nos dice, y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré entre su pueblo. En Levítico 20:27 dice, el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Entonces miren cómo es de importante las ordenanzas de Dios en este tema que continúa diciéndonos en Deuteronomio, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, costumbre que tenían los pueblos paganos en esa época, ni quien practique la adivinación, ni el agorero, ni el sortílego, ni el hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento, en Levítico y en Deuteronomio. Pero la Biblia va continuando y hoy lo estamos tratando a la luz del libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Y más adelante, o sea, transcurre toda la Biblia, en Apocalipsis también nos dice, en 21, 7, 8 de Apocalipsis dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nosotros somos los únicos que nacemos una vez y morimos dos, ¿cierto? Nacemos una vez y morimos dos, y es por eso que nos hablan de la muerte segunda, que es la separación que se tiene cuando no creemos en el Señor y cuando estamos acudiendo a este tipo de prácticas que nos alejan de Él. Entonces, que no nos pase como le pasó a Saúl, el primer rey de Israel. Recuerdan que Saúl fue ungido por el profeta Samuel, eso lo podemos ver en primera de Samuel 28. Él, cuando ya siendo rey de Israel, decide expulsar de su reino, del reino de Israel, a todos los agoreros y adivinos y encantadores y todo esto, los sacó de ahí y los expulsó para siempre de su reino y continuó su reinado, y vino algo que le sucedió a la vida del rey Saúl, y fue que empezó a alejarse de Dios por su desobediencia, a no hacerle caso, hasta que fue precisamente por esa desobediencia y ese alejamiento de Dios que el profeta Samuel le dijo que iba a ser reemplazado por el rey, por el segundo rey de Israel, que fue el rey David. Y eso lo advirtió Samuel antes de su muerte. Aquí ya vemos que él está ya solo y ve que viene un grupo de filisteos, un ejército grande contra Israel, y cae en el temor que tuvo de que estaba alejado de Dios y que iba a hacer contra todo ese ejército tan grande que venía de los filisteos, y entra en temor. Y dice, ¿y ahora yo qué hago? Y entonces se le viene una idea muy brillante a su cabeza, y es, voy a consultar una adivina. Entonces, después de haberlas expulsado del reino y todo, le dice a sus súbditos, hágame un favor, búsqueme una adivina, pero la mejor que haya quedado por aquí en estas tierras. Y me dicen quién es, que yo necesito ir y hablar con ella. Y entonces le buscaron una adivina, y él efectivamente dice, voy a ir a ver a esta adivina, pero no puedo ir vestido de rey, porque si voy vestido de rey, pues ella va a saber que yo fui el que los echó a todos sus colegas y no me va a atender. Entonces se fue disfrazado, vestido de parroquiano, y llegó allá donde la adivinadora de Endor. ¿Y qué hizo? Le consultó a la adivinadora y le dijo, yo necesito que me haga un favor y que evoque el espíritu de un muerto. Y ella le dijo, no, eso está prohibido, el rey si llega a saber el rey eso, y yo, no, 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 no le vamos a decir nada, eso queda aquí entre nosotros, hágame el favor, yo lo voy a pagar. Y dijo, bueno, está bien. ¿A quién quiere que le evoque? Entonces dijo, al profeta Samuel. Llámemelo, hágame el favor. Y la señora se dedicó
a sus labores de medio y efectivamente Samuel empieza a manifestarse a través de esta medium que tenía y le pregunta a Saúl que para qué lo llama, que para qué lo llama. Entonces le dice, no, lo llamo porque tengo un problema tremendo y es que viene todo el ejército filisteo en mi contra, nos van a acabar a todo el pueblo de Israel y aparte de eso, pues Dios ya no es mi amigo, Dios ahora es mi enemigo y no me habla, no me contesta, no me dice nada y tampoco hay profetas que me quieran escuchar. Entonces para eso lo llamo a usted para que usted me diga qué tengo que hacer. Entonces le dijo, bueno, Samuel le dijo, pues usted mismo me está diciendo que está alejado de Dios, ya no es amigo de Dios, Dios es su enemigo. ¿Qué quiere que yo haga? Estando un espíritu ya en la presencia del Señor, ¿qué podía hacer por una persona que estaba con temores aquí en la tierra? Entonces le dije, yo no puedo hacer nada, pero sí le voy a decir una cosa que no me está preguntando. Entonces le dije, ¿qué? Que mañana usted y sus hijos van a estar conmigo acá en este lugar. Eso fue lo que sacó él con acudir a esas prácticas de adivinación, de saber que ya a morir, que iba a morir su familia y aparte de eso que el reino de Israel iba a caer en las manos de los filisteos, como efectivamente así pasó. Él murió, dos hijos también en la batalla y Israel fue dominada por los filisteos. Entonces, decíamos que íbamos a ver dos conclusiones de la causa, ¿cierto? Miremos qué conclusiones sacamos y miremos un poquito más cuál fue la causa. La causa, pues, fue precisamente que Pablo sacó ese espíritu de adivinación de ellos y las dos conclusiones son estas. Mantengamos nuestra confianza puesta siempre en Dios. ¿Por qué? Porque si pretendemos nosotros testificar, aún en condiciones adversas, ¿cierto? Lo que necesitamos primero que todo para estar en esas circunstancias adversas es tener la confianza puesta en Dios. Ahí le pasó a Saúl, como no tenía la confianza puesta en él, pues estaba totalmente alejado. Y también vemos el caso contrario, que es cuando Pablo saca el nombre, el espíritu en el nombre de quién? En el nombre de Jesucristo, saca el espíritu, porque tiene toda su confianza puesta en él. Y eso es lo que nos va a dar la garantía de empezar a testificar con valentía en una circunstancia adversa para llevar la palabra del Señor. Y la segunda es, cuidémonos de cualquier práctica, doctrina o norma que nos aleje de Él. Nosotros pensamos que como somos creyentes y ya conocemos del Señor, pues que ya estamos salvos del pecado o de caer, ¿no? Y no, hay prácticas o doctrinas, especialmente las vimos ahorita, mire, por donde nos llegan facilito, nos llega la tentación para caer nosotros en estas falsas doctrinas y que mucha gente está acudiendo a ellas, ¿no? No se trata únicamente de señalarlos, porque muchos de nosotros, y antes de conocer del Señor, quizás conocimos cosas de esas. No me acuerdo del signo todavía, cuál signo soy, cuál, qué más es el planeta que nos rige, el elemento que cubre ese signo, el fuego, el agua, todo esto. Entonces, alejados totalmente de Dios, y uno empieza por esos vericuetos a buscar cosas que uno considera que están como ocultas o que uno quisiera saber de lo que le va a pasar. Incluso empiezan a decir con cuál otros signos puede ser compatible su signo, ¿no? Entonces vuelven y caen en este círculo vicioso de la adivinación y del ocultismo y de buscar más allá de lo que está revelado. Entonces, miremos ahora el efecto para buscar las otras dos conclusiones. Dice el versículo 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Entonces, nuevamente hay un patrón para ellos de cuando están predicando el Evangelio, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el primer viaje misionero que hicieron, todo lo que les sucedió?
cuando iban por allá, por estas ciudades que acabamos de ver, y los persiguieron los judíos en Antioquía, instigaron a estas mujeres piadosas y los persiguieron y los expulsaron de allí. Y se fueron hasta Iconio, allá arriba, y allá arriba ya se unieron los gobernantes, los judíos y los gentiles, y los afrentaron y los apedrearon. También tuvieron que irse. Y después llegaron a Listra y en Listra cogieron a piedra a Pedro, a Pablo, y lo tiraron, hasta le dieron tanta cantidad de golpes con las piedras que creyeron que estaba muerto y fueron y lo tiraron en las afueras de la ciudad. Sin embargo, ellos siguieron predicando en estas circunstancias adversas y siguieron y empezaron o transcurrieron este viaje misionero llevando el evangelio. Entonces los llevan a la cárcel y los llevan al foro, ¿no? El foro en esa época y allí en Filipos era como el centro del gobierno de la ciudad, como poner un ejemplo aquí, la plaza principal allá de la Plaza de Bolívar, donde es el centro como administrativo y el centro de negocios y el centro judicial también. Y era el símbolo del poder de Roma, porque esto era no pertenecía a Roma, sino era una colonia, o pertenecía en forma de colonia. Entonces Roma manifestaba su poder en estos foros en cada ciudad y ahí colocaban a sus gobernantes para que ellos ejercieran estos controles o estos juzgamientos o los mismos jueces hicieran su labor. Y dice que los presentaron ante los magistrados. Ellos eran la máxima autoridad en ese momento para poder ejercer justicia. Y los llevan allí y cuentan la acusación que ellos estaban haciendo. Entonces dicen, ¿qué dicen ahí? Dicen que él sacó un espíritu de adivinación de la señora y que le devolvió su vida normal y que le había dañado el negocio. Eso fue lo que eso fue lo que ellos habían hecho realmente, ¿no? Pero ¿eso fue lo que los acusaron? No, mire de qué los acusaron. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Entonces los acusaron falsamente porque no era lo que ellos estaban predicando la palabra y mostrando el camino de la salvación, que sabemos nosotros que es Jesucristo, ¿no? Él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa era la labor que estaban haciendo. Pero los acusan es de ir contra el statu quo, ¿cierto? Contra la normalidad de la ciudad y contra las tradiciones, ¿no? Contra las normas y tradiciones de un imperio que dominaba en ese momento y que tenía una colonia en la ciudad de Filipo. Y eso sí tenía un castigo. Si ellos lo hubieran acusado por haberle sacado el espíritu y haber vuelto a la normalidad a la señora, pues seguramente le hubieran dicho, no, no es de nuestra competencia, ahí hay más adivinas, busquen otra, empiecen otro negocio en otro lado, porque nosotros no vamos a interferir en esta situación, que es entre ustedes y la divina. Pero como sabían eso, pues les montan un montón de cosas que sí eran un delito ante el Imperio Romano, y tan delito fue que ni siquiera llamaron testigos, ni llamaron a la divina, ni llamaron a nadie, sino sencillamente dictan de una vez la sentencia. ¿Qué sentencia le dictaron? Se agolpa el pueblo contra ellos y los magistrados les rasgan la ropa, o sea, les cogen las túnicas y se las rompen totalmente y le ordenan azotarlos con unas varas. O sea, ellos les rompen la ropa, pero no cogen las varas, sino ordenan que alguien las coja. ¿Y quién las coge? Las cogen unos señores que eran los lictores, se llamaban en esa época, que eran como los guardaespaldas y que su labor era cuidar a los magistrados, ir adelante de los magistrados abriéndole camino. Me imagino que tenían su método de contratarlos acuerpaditos y todo para que pudieran abrir el camino, y ellos cargaban unos haz de varas que se llamaban las fases. Esas fases eran 30 varas que cargaban en su espalda para estos casos cuando debían cumplir la orden que daban los magistrados de azotar.
Varas que entre otras cosas eran de árboles de abedul y de olmo que no se fueran a partir cuando le estaban dando el castigo a los que determinaban los magistrados. Entonces les dice que los azoten y ellos efectivamente cumplen la orden que le habían dado sus jefes. Y dice, después de haberlos azotado, pero entonces dice una palabra más, dice mucho. O sea, ellos le dijeron, azótelos, pero ellos dijeron, pues azotémoslos y azotémoslos bien azotados. O sea, muchos los azotaron y les dieron hasta donde más pudieron y los echaron a la cárcel. O sea, sin un juicio realmente con un veredicto, ellos de una vez van a pagar una sentencia en una cárcel. Y le dicen al carcelero que los guarde con seguridad. O sea, llegan a la cárcel, los entregan y dicen, guárdelos con seguridad. ¿Y el carcelero qué hizo? Recibido ese mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, el carcelero dice, pues si vienen estos, también relacionados, ¿cierto? Con los magistrados y con los líctores que le dieron a ellos esta paliza, pues toca cuidarnos de que no se van a volar. Metámoslos en el sitio más adentro que haya en la cárcel. Y aparte de eso, los llevó allá y los cogió y les puso los cepos en los pies para que perdieran todo tipo de movilidad y que no pudiera haber una fuga. Entonces, imaginémonos la escena, ¿no? Vienen con las ropas rasgadas, vienen con la espalda destrozada, sangrando, vienen a la cárcel, los entregan al carcelero y los meten en un sitio, ¿cómo se pueden imaginar el sitio? Con rejitas y cortinitas. Dije, lo más profundo que hay, lo peor que podía haber, o sea, un sitio oscuro, frío, insalubre, quizás muchas veces con animales, ¿no? Ya existían en la época los roedores y los meten allá a ese sitio y aparte de eso, con la espalda destrozada y todo, le ponen en los pies, muy seguramente sin calzado ya, el cepo para quitarles cualquier tipo de movilidad. Es ahí donde los llevan y preguntémonos nosotros, ¿qué haríamos nosotros en esas condiciones tan adversas? Más si debemos ser testigos de Cristo, ¿qué podríamos hacer? ¿O qué se imaginan ustedes que uno haría? Yo me puse a pensar qué haría yo y lo más seguro es que uno llore, ¿no? Porque pues, el dolor físico, la incertidumbre, el peso de la injusticia y todo lo que estaba sucediendo ahí. Pero también habrá personas que como que maldigan, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? Si yo lo único que estaba haciendo era, debían haber traído la divina que esa gritaba más que nosotros estábamos solamente predicando y llevando la palabra, pero ella quedó libre, sana, y yo aquí podría ser esa una alternativa. Otros podrían decir, pues unámonos y gritemos y clamemos justicia, ¿no? Porque nosotros necesitamos un juicio justo. Entonces pidamos justicia hasta que vengan los magistrados y traigan un juez y nos hagan un juicio justo que existía en la época. De hecho, el derecho romano era muy estricto en estas cuestiones. Entonces miremos ellos qué hicieron y cuál es el ejemplo que nos dan a nosotros al respecto. Dice el versículo 25, pero a medianoche, o sea, llegaron ahí, están en el lugar más adentro, en el más oscuro, y ya siendo la medianoche, a las 12 de la noche, están orando. Entonces se pueden imaginar en esas situaciones si ellos lo que estaban haciendo, orando, buscando al Señor. Y Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Entonces alababan al Señor, ¿cierto? ¿Qué decíamos nosotros ahorita también en la alabanza? Que Él mora en la alabanza de su pueblo. Entonces allí estaba la presencia del Señor. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros presente. Que aún en las peores circunstancias en las que nos podemos encontrar, aún con un dolor espantoso que estemos llevando, con una incertidumbre, con un cúmulo de temores que a veces tenemos o que nos llegan a nuestra vida, ahí es donde nosotros debemos alabar al Señor y orar y pedirle a Él por la situación por la que estemos pasando. Y efectivamente,
Allí es donde vamos a encontrar la respuesta de Dios. Muchas veces se demora, sí, se demora a veces. Muchas veces la respuesta es la que nosotros no quisiéramos, pero la respuesta del Señor siempre va a estar ante la alabanza de su pueblo, porque ahí va a estar la presencia de Él. Y miremos cómo fue la presencia en esos momentos para ellos. Dice que sobrevino de repente un gran terremoto. Entonces la respuesta del Señor en ese momento fue a través de un acto sobrenatural, un actor que movía la misma tierra y la naturaleza, y el Señor obra y empieza a moverse de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Entonces empieza este terremoto, ellos están ahí en el lugar más profundo de la cárcel y empiezan a sentir esto y nos dice la palabra de Dios que al instante se abrieron todas las puertas. O sea, no se abrió una sola puerta, ni la de ellos, porque podrían decir, bueno, le hizo el favor a ellos nomás. Se abren todas las puertas de la cárcel y aparte de eso, las cadenas de todos se soltaron. O sea, no solamente la de ellos dos, sino ahí habían más presos, más detenidos y esas cadenas y esas puertas se abren. Y este acto sobrenatural me dije, uy, no, wow, pues, las cosas sobrenaturales también siempre nos impactan y la forma de obrar de Dios tan maravillosa siempre nos deja a nosotros aterrados, ¿no? Pero en el mismo libro de Hechos vemos por ahí en el capítulo 5 vimos cuando tenía preso a Pedro y a Juan, como un ángel los saca de la cárcel. Un ángel fue allá a la cárcel y sacó a Pedro y a Juan de ahí. Y en el capítulo 12 también nos cuenta de cuando Herodes llevó preso a Pedro y el ángel también lo libera en una forma sobrenatural de esta manera. O sea, Dios en ningún momento, ni en esas condiciones más adversas en las que podamos estar y que estemos testificando, nos va a dejar a nosotros sin su presencia y en la soledad, sino Él siempre va a estar con nosotros acompañándonos. Entonces, miremos aquí qué sucedió. Fuera tal la seguridad que tenía el carcelero de que ellos estaban tan bien custodiados que estaba durmiendo. Entonces nos dice ahí que se despierta el carcelero y viendo que las puertas se abrieron, saca la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Se iba a matar porque en la época no es como hoy en día que los presos se vuelan y no los vuelven a encontrar, ¿no? Sino en esa época los presos se volaban y el carcelero tenía que pagar la pena del preso que dejó volar. Entonces el carcelero sabía a ciencia cierta que lo iban a matar, porque estos presos, a pesar de que no había sido su culpa, sino de un terremoto, pues de todas formas iban a acusarlo a él de haberlos dejado ir y lo iban a matar. Eso pasó también allá en el capítulo 12 cuando Herodes va a buscar a Pedro a la celda y no lo encuentra. Y entonces, ¿qué pasó? No, se voló porque pues nadie le iba a decir, no, vino un ángel y lo sacó, sino se voló. ¿Y qué hizo con los guardias que lo estaban custodiando? Inmediatamente en el capítulo 12 pueden ver, dice que los maten de una vez, que esa era la condición que tenían que pasar. Entonces, él se iba a suicidar y Pablo ve esa situación y lo llama o eleva la voz y dice, no se haga ningún mal, ¿no? Lo llama porque él está todavía ahí en la celda y dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, fíjese, ya lo que había sucedido y era que ya los presos que estaban ahí alrededor tampoco se voló ninguno. Una cosa curiosa. ¿Por qué? Porque ellos ya habían escuchado, decía ahí más adelante, dice, y los presos los oían cuando oraban, o sea, ya conocían que ellos estaban testificando de la palabra del Señor, ya sabían que el que había hecho este acto sobrenatural era el Señor. Ya habían escuchado las alabanzas del Señor de ellos en esta situación y ya sabían que la presencia de Dios estaba hasta en los peores momentos y los peores lugares en donde nosotros podamos encontrarnos. Por eso esperaron ahí, tranquilamente.
¿Y qué hizo el carcelero? Pide como una antorcha, me imagino en su época, una antorcha, una luz, porque no había luz y se precipita adentro y temblando los ve a todos ellos ahí y sacándolos les dijo, señores. ¿Se imagina ustedes cuando llegaron allá a la cárcel todo golpeado y todo? Yo creo que no les dijo, señores, bienvenidos, sigan, os voy a llevar al lugar de más adentro, sino los recibió toscamente, ¿no? Pero ahora los trata de señores. A ellos que estaban ahí todos golpeados, sangrados, con los pies ensangrentados por el cepo, les dice señores. Y le hace la gran pregunta y es, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ya conocían, ya sabían que ellos llevaban el mensaje de la salvación aún en las peores condiciones en las que se encontraban. Ya sabían que era lo que ellos estaban predicando. Lo mismo pasó con Lidia, la vendedora de púrpura. Cuando ellos predican, ella también se convierte y quizás fue la primera europea convertida al cristianismo. Entonces, él dice, cree en el Señor y ellos le contestan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fue la respuesta sencilla y contundente que ellos le dijeron al carcelero. ¿Y recuerdan ustedes la visión que tuvo Pablo por allá en Troas, que cuando empezamos en Troas, que se le apareció un varón macedonio? Pues este hombre era un varón macedonio, ¿sí? Que estaba precisamente en la provincia de Macedonia donde ellos llegaron y que le rogó en esa visión que necesitamos que pase aquí a Macedonia y que nos ayude. Entonces miren cómo una causa tan elemental y tan simple como haberle sacado un espíritu, bueno, para nosotros no es tan elemental ni tan simple, pero para Dios sí, sí lo es sacar un espíritu de una mujer y devolverle su tranquilidad y su normalidad de esa causa. Mire el efecto tan grande que tiene de poder llevar la salvación a las personas que la requieren, que la necesitan y que andan en un mundo desvariando por ahí, perdidos, sin conocer el camino y sin saber que el camino para la salvación es Jesucristo. Y este es el efecto que tuvo esa causa que encontramos al principio. Y este versículo trae también algunas controversias, porque la gente dice, ¿cómo así? Entonces yo creo, me salvo y se salvan todos en mi casa, ¿cierto? Porque ahí dice eso. Pero entonces esa controversia, pues no quiere decir que la salvación sea un acto en donde podamos pasárnoslo por ósmosis o tocando a uno de nuestros familiares. Quizás muchas veces se convierta uno o se conviertan dos, no se convierta ninguno porque la salvación pues es de una forma individual entre el Señor y cada uno de nosotros. Pero este es un hecho narrativo, ¿cierto? En donde nos muestra Lucas que efectivamente se convirtió toda la casa de Pablo, porque mire más adelante dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, la palabra fue la que realmente los convirtió y la que realmente les llegó la salvación a través de la palabra que ellos llevaban. Ahí es donde ellos encuentran también la salvación. Y tomándolos el carcelero en aquella misma hora, o sea, una noche bastante larga, porque después de que pasa esto, ¿qué hizo? Los invita a la casa, ¿sí? Les lava las heridas en su casa, o sea, les limpia todas las heridas que ellos traían. En esa misma noche hace todo esto y pone una mesa, me imagino que con alimentos, con todo esto, llama a toda la familia y se regocijó. O sea, toda la familia estaba alegre con ellos teniéndolos ya en su casa. Con toda su casa se regocijan de qué? De haber creído a Dios. Entonces, mire lo importante que es que ellos le creyeron, no le creyeron a Pablo y a Silas, le creyeron a Dios, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta también, y es que nuestra creencia no debe estar puesta
en los hombres, sino puestas en el Señor. En el Señor es que nosotros debemos creer y tener toda nuestra fe. Y aquí entonces de este efecto que causó, que viene de esa causa que leímos al principio, vamos a sacar las otras dos conclusiones que dijimos. La primera es que un creyente fiel refleja a Cristo incluso cuando atraviesa sufrimiento. Entonces miren la importancia que es reflejar a Cristo cuando estamos pasando por esos momentos de dolor y de angustia. Muchas veces cuando nos llegan esos momentos que a muchas personas nos puede llegar en cualquier momento y por diferentes circunstancias, ¿sí? Como la salud, como la partida de un ser querido, como la seguridad, muchas veces hasta los mismos bienes materiales uno dice, ah, ok, es que se robaban y se llevaban hasta el carro y todo el mundo dice, pero ¿por qué sufre? Luego usted no es cristiano. Eso es lo primero que le preguntan a uno cuando uno está pasando por un momento de tensión o de angustia, pero ¿por qué preocupan? Porque lo que quieren ver es un creyente fiel que refleje a Cristo. Entonces, cuando nosotros estemos en esos momentos de tribulación, de angustia, de desespero, ¿sí? De soledad muchas veces, lo que tenemos que reflejar en esos momentos es a Cristo, no reflejar nuestra angustia y nuestro dolor y nuestro sufrimiento, sino tener la confianza puesta en el Señor. Y la segunda, la cuarta ya conclusión, es que nuestra respuesta a las dificultades puede ser el testimonio que Dios use para alcanzar a otras personas. Entonces nosotros no sabemos cuando estamos pasando por esos momentos, uno no debe preocuparse tanto por qué, ¿no? Porque muchas veces dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? No debió haberme pasado esto a mí. Pero uno se pregunta para qué cambian las cosas, ¿no? Entonces, esa respuesta es importante. Fíjense que ellos por el momento en que pasaron en esta cárcel de angustia, de desesperación, de privación de su libertad, de cancelación de todos sus derechos, de estar ahí en ese medio de sufrimiento, pues lo que ellos hicieron, la respuesta que tuvieron, de orar, ¿cierto? Primero que todo. Segundo, de alabar a Cristo, fue un motivo para que se pudieran convertir, para que los otros presos oyeran. Y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces esa era la causa que muchas veces no, del efecto que se tuvo y que muchas veces uno dice, ¿por qué está pasando eso? Pero no sabe cuál va a ser el efecto que va a haber más adelante y que puede ser para que otras personas, no nosotros porque nosotros ya conocemos la palabra de Dios, pero sí para que otras personas a través de ese sufrimiento que usted tiene o que usted está padeciendo puedan llegar a los pies de Cristo y conocerlo y obtener como tuvimos nosotros algún día la salvación y la confianza y la certeza de que tarde que temprano vamos a estar en su presencia. Amén. Los últimos 5 versículos ya nos hablan del final de esta historia. Entonces, son 5 versículos. El final, como es un final agradable, ¿no? Hay historias que no terminan tan bien, pero esta tiene un final feliz. Entonces, vamos a mirarlo rápidamente cuál fue ese final. Cuando fue de día, o sea, ya sabemos que ellos estaban allá en la casa del carcelero, pero sale el sol, empieza el día, y los magistrados, ante el terremoto que había pasado y todo lo que había sucedido en la ciudad, le mandan a decir, suelte a esos hombres, ¿sí? Ya no hay caso de tenerlos ahí en la cárcel, suéltelos. Y el carcelero, me imagino que se fue contento, ¿no? Porque ya pues había recibido al Señor, los había llevado a su casa, se fue contento y les dijo, los magistrados han mandado a decir que los suelte, así que ahora váyase, ¿sí? Yo me pongo a pensar qué hubiéramos hecho si hubiéramos pasado esa noche y llegan al otro día y nos dicen, no, ya se pueden ir. Lo más seguro es que uno ni siquiera lo piense 2 veces y teniendo las puertas abiertas y todo. Pues yo personalmente ya me hubiera ido, apenas hubiera terminado la última palabra y le hubiera dicho a los otros,
que caminen, que vámonos ya rápido, que esta pesadilla terminó. Pero mire la reacción que tuvo en ese momento Pablo y Silas. Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin ninguna sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Entonces él les dice, no, después de que nos hicieron todo esto, y aparte de eso manifiesta algo que ellos no conocían aún, y era que ellos eran ciudadanos romanos. A los ciudadanos romanos no se les podía infligir este tipo de castigos. A los extranjeros o a las personas que no fueran de nacionalidad romana, sí podrían infligírselo. Pero Pablo era más romano que ellos porque incluso en Filipo había, como era colonia, había gente que tenía derechos como los ciudadanos romanos, pero no eran romanos de nacimiento. En cambio, Pablo sí era de Tarso y era de nacimiento romano. Entonces, hace esa advertencia. Y aparte de eso, Silas también era romano, ¿no? El nombre latino, ¿cierto? El nombre latino de él era Silvano. Tenía su nombre latino y el nombre hebreo era Silas. Entonces ellos sí no tenían por qué haber sido azotados ni nada y hacen esa advertencia a- al carcelero, sino que dije que vengan ellos mismos a sacarnos. O sea, las personas que habían hecho esa injusticia, ellos dicen que vengan ellos mismos y nos saquen que han cometido esa injusticia y que les va a salir más caro, ¿no? ¿Por qué? Miremos aquí qué dice. Los magistrados cuando dijeron, no, que vayan ustedes a sacarlo, dijeron, tuvieron miedo al oír que eran romanos, porque ese castigo, si se infligía a un romano, pues ellos perderían inmediatamente todos los privilegios que tenían como ciudadanos romanos, como magistrados y como poder dentro de su comunidad allí en Filipo. O sea, quedarían totalmente siendo unos ciudadanos de segunda clase o de la clase normal, más bien, no de segunda clase, sino de la clase normal que eran los demás. Entonces van, se enteraron que eran romanos y van y los sacan, les piden que les ruegan, ¿no? Primero que todo, les ruegan que se vayan, le piden prácticamente perdón y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces ellos salen de la cárcel ahí sí y se van para la casa de Lidia, donde empezó esta historia. Van a la casa de Lidia, donde habían pernoctado la noche anterior a esta noche, y llegan a esa casa y dice, habiendo visto a los hermanos que estaban en la casa de Lidia, los consolaron y se fueron. O sea, primero van. Imaginen la grandeza del acto de uno salir de la cárcel después de esa noche y todo y llegar. No dice que los hermanos los consolaron, ¿no? Dice, habían visto a los hermanos, los consolaron ellos a los hermanos que habían sufrido por la detención que ellos habían y la crueldad por la que habían pasado y ahí sí abandonaron la ciudad de Filipos. Y ahí termina el capítulo 16. Amén. Entonces voy a leerles un texto que está en Romanos 10:14 y que dice así, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, es importante para el carcelero, lo primero que tuvo que hacer es creer, no a Pablo ni a Silas, sino a Dios, para poder posteriormente invocar su nombre y invocar su presencia. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿cómo creyeron los presos que estaban ahí? A través de los cantos, ¿cierto? Y de la alabanza. Dice, y oyeron los presos. ¿Oyeron qué? La alabanza al Señor. Entonces, la importancia de hablar y predicar la palabra. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Esa es la misión de nosotros como iglesia. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y hermanos, que nosotros también seamos ese vehículo de anuncio y que en las circunstancias adversas que nos presenten, siempre con nuestro testimonio y con la palabra de Dios,
estemos dispuestos a presentar las buenas nuevas del Evangelio. Amén. Señor, te damos gracias esta tarde, Señor, por el día, Señor, por el clima, porque tú eres soberano, Señor, porque dominas la naturaleza, porque así como viene la lluvia, Señor, viene el sol. Te damos gracias por esa magnificencia tuya, Señor, y también te agradecemos hoy por tu presencia, Señor, en toda nuestra vida, porque sabemos que el atravesar valles de lágrimas, de sombras, Señor, solos es muy difícil, Señor, y podemos perdernos, sucumbir, alejarnos de tu presencia, Señor, alejarnos de la obediencia que te debemos tener, y que tú nos cuidas, Señor, en esos momentos. Permítenos, Señor, reconocer en esos momentos de angustia, de dolor, tu presencia. Permítenos orar siempre a ti para comunicarnos, Señor, con tu presencia. Permítenos alabar, aún en condiciones de dolor, condiciones de angustia, Señor, y especialmente guíanos en la labor que nos has encomendado de ser testigos tuyos, aún en los momentos de adversidad, Señor. Muéstranos el camino, danos las palabras, muéstranos la claridad en el pensamiento. Permite que las palabras que demos a las personas que las necesiten no sean palabras nuestras, sino palabras de tu Espíritu Santo, que no nos crean a nosotros, Señor, sino que siempre te crean a ti, Señor, que puedan reconciliarse contigo y en un momento que tú requieras de nuestra presencia, Señor, estemos listos para estar allí disfrutando de esa presencia tuya, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo, en el nombre de tu Espíritu Santo. Amén y amén.